Como lo había anunciado ya Renzo, está en nuestros estudios Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Ella conversará con nosotros largo y tendido lo hemos venido anunciando a lo largo del día y luego de 20 meses de silencio, la ex candidata de Fuerza Popular, hoy lideresa del partido, Keiko Fujimori, está aquí con nosotros en vivo y por supuesto le agradecemos esta entrevista exclusiva. Buenas noches, Keiko. Buenas noches, Beto. Quisiera comenzar con el asunto tan polémico de la pelea con Kenji Fujimori. No sé si tú peleas con él o la pelea de él contigo, porque a mí, la verdad, la historia no me acaba de convencer. Tengo la sensación de que no es del todo cierta. ¿Lo es? Bueno, la pelea o la El separación que hay es real. Hay una gran diferencia en el fondo y en la forma, en el actuar de Kenji con referencia al partido político. Y él la semana pasada renunció al partido y se le ha aceptado su renuncia. Claro, pero una cosa es el partido y otra cosa son las diferencias familiares. Y ha llegado un momento en el cual el país ha estado prácticamente pendiente de los roces al interior de una sola familia de todo el país, que es la familia Fujimori, ¿no? Lo hemos seguido, digamos, capítulo a capítulo, y los periodistas que somos un poco conspiranoicos decimos, ¿esto es de verdad o realmente vamos a llegar a la elección con dos candidatos Fujimori? Cosa que alguno de los dos le achunta. Yo no sé si Kenji va a participar o no. Él ha renunciado a Fuerza Popular. En el supuesto negado de que Keiko no gane, el candidato seré yo, Lo dijo. que sí te puedo decir es que Fuerza Popular sí va a participar. En estas elecciones municipales y regionales y en las próximas elecciones también. El comportamiento de Kenji ha sido de constante crítica e insultos al partido, a su bancada, a sus ex compañeros, por lo que a través de 2 procesos disciplinarios recibió sanciones. Y claro, para mí como hermana, pero como presidenta de Fuerza Popular, tenía que permitir que hayan procesos institucionales más allá del apellido, más allá de la relación filial que pueda haber. Durante muchos años, cuando mi padre ha estado privado de su libertad, todos los domingos mis hermanos y yo hemos almorzado con mi padre y cenado con mi madre. Pero desde ¿Todos los domingos? ¿Todos? Bueno, excepto en épocas electorales, en las que obviamente estamos viajando mucho, ¿no? Pero siempre hemos tratado de los domingos, que son visitas, en ese entonces visitas que se permitían para ir a la Diroes, hemos estado siempre los hermanos, pero desde hace muchos meses atrás, Kenji no participaba de estas reuniones. Ahora, ¿cómo puedes separar tu rol como hermana mayor y tu rol de presidenta del partido? Porque, digamos, cuando tú te peleas con tu hermano, te peleas con tu hermano. Y entre hermanos se mandan al diablo y se pueden tirar portazos o almohadazos o lo que sea. ¿Es posible separar? Porque en este punto diera la impresión de que en la rencilla entre los dos, tu papá ha tomado partido por Kenji, que ha sido siempre el engreído. Siempre hay un engreído en la casa y ese, obviamente, es Kenji. Lo que mi padre finalmente decida no va a cambiar para nada el cariño, el respeto, el cuidado que yo sienta por él, por mi padre y por mi madre. Pero sé también diferenciar los temas políticos. Yo con mi padre, con mi madre también he tenido discrepancias, pero mi amor por él jamás va a cambiar. Y hoy que soy mamá, y soy mamá de 2 hijas, sé que a los hijos uno los quiere por igual. Entonces tienes una especie de confusión de sentimientos frente a este tema, ¿no? Por un lado quieres a tu hermano y por otro lado lo quieres matar. Mira, en el tema político... Lo quieres matar. Prefiero no verlo.
como te digo, hace varios meses que... Pero es imposible no que verlo. no lo Kenji veo. está hasta en la sopa, sale en todos lados. Sí, pero me refiero personalmente, Ujú. ¿no? Él sabe dónde vivo. Y si es que, como él ha dicho, en algún momento querrá hablar, él sabe dónde encontrarme. Yo no lo voy a buscar, por ahora. Ok. Pero más allá de esas diferencias, para mí el tema de fondo en el tema político, hay un distanciamiento, hay una renuncia, no Hay solamente... una ruptura. Hay una ruptura. Sí, más que distanciamiento. Así es. Se acabó. En el tema político sí, así es. Y bueno, y él ha decidido trabajar al lado de PPK. Le deseo suerte. ¿Qué te parece que ahora sea su acompañante en los viajes, en el avión presidencial, que le trae tantos recuerdos, según ha contado? Yo creo que en el mediano y largo plazo eso no le va a hacer bien. Pero cada quien toma sus propias decisiones y él está ya bastante maduro para decidir qué camino político tomar. Y él ha decidido estar al lado del presidente. Ahora, hay otro tema que tiene que haberte producido también diferentes sentimientos encontrados y es el indulto a Alberto Fujimori. Por un lado, nuevamente, como hija, te habrás alegrado. Como presidente del partido, tal vez no tanto. Porque los efectos, digamos, la onda expansiva todavía está registrando muertos y heridos, ¿no? Con referencia al indulto de mi padre, estoy absolutamente contenta. Como política y como hija. Estoy agradecida con la decisión que ha tomado el presidente Kuczynski. Quizás las formas o el momento se pueden cuestionar, pero finalmente mi padre está en libertad. Y eso es algo que la familia, mis hermanos, mis hijas y sobre todo él está valorando y disfrutando. Sin embargo, todos tenemos la impresión de que eso fue un canje. Esa opinión no la puedo dar yo. A mí no me consta. ¿Hubiera sido mejor que el presidente simplemente indulte y ya, y no veamos ninguna contraprestación de esta gracia presidencial? Porque fue automático, ¿no? Fue una cosa y después la otra, entonces todos dijimos, ajá. Quizás el momento se presta a esa interpretación, ¿no? Si hubiese sido 2 semanas antes de la vacancia o en el marco de la llegada del Papa Francisco, qué sé yo, ¿no? El Día del Padre. No se hubiese prestado a estas válidas interpretaciones que hoy generan pues algunas dudas al respecto. Pero ¿Tú más no crees que hubo una negociación? Pero más allá digamos, ¿Crees de o no esas crees? sospechas, Yo sospecho, ¿tú? no lo voy a emitir, no me corresponde porque no tengo ninguna prueba. Finalmente estoy contenta por mi padre. Ahora, lo que pasó el día de la votación de la vacancia nos dejó a todos con un palmo de narices. Y yo estoy seguro que a ti también. Nadie se esperaba ese desenlace. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué esta bancada tiene personas con lealtades tan frágiles o tan pequeñas, ¿no? Que de pronto se pasan al otro lado 10, de un plumazo. ¿Escogiste mal? Me generó una desilusión. Se había debatido la semana anterior la posición sobre la bancada. Los congresistas son los que emiten su voto. Y la noche anterior también se había conversado en la casa de uno de los congresistas. Ninguna de estas personas que se abstuvieron señalaron una posición discrepante. Lo hubiesen hecho, que es parte del debate. En la última reunión de bancada estuvieron todos de acuerdo en que votaban a favor. Así es, así es. Entonces tenías a 10 traidores que sabían que iban a votar en contra, pero se quedaron callados. Yo creo que han traicionado la confianza de su electorado, han traicionado al partido político y será la población quienes saque sus propias conclusiones y sea finalmente quienes los juzguen. Pero el día de la vacancia hubo una señal también muy clara. 79 congresistas de diferentes partidos políticos
le dijeron al presidente de la República que no lo consideraban que estaba capacitado moralmente para seguir gobernando. Y esa es una señal muy fuerte que hoy, meses después, se ve además reflejado y respaldado por la opinión pública a través de las encuestas. ¿Te has hecho alguna autocrítica respecto a estas deserciones? Porque, vamos, si se van uno o dos de un equipo, cualquier equipo, digamos de mi equipo de producción, se van dos, ya, pues, que les vaya lindo, ¿no? Chao. Pero si se van 14, yo diría, oye, un ratito acá el problema debo ser yo, porque todo el mundo se va. Recordemos una de las primeras entrevistas que dio el presidente de la República, que anunciaba que iba a jalarse 30 congresistas. O sea, anunciaba con poca vergüenza que iba a fomentar el transfugismo. Y hoy vemos, con un silencio cómplice de nuestros contrincantes, es más, a veces con celebración, cuando se jala a un congresista más nuestro. Kuczynski dijo, 30 de esos, se refería a los congresistas, se subieron al carro creyendo que Keiko iba a ganar las elecciones. Lo que hay que hacer, pensando de modo egoísta, es jalarse a algunos de esos. Estoy citando textualmente porque me puse a hacer mi tarea. Esto pasó en 2016. Y entonces PPK se los está jalando. Bueno, él mismo lo ha señalado hace un año y medio atrás que eso pretendía hacer. Ahora, claro, es la seducción del poder y su yapita más, ¿no? ¿Qué habrá de por medio? No sé. Un presidente tan debilitado como PPK resulta seductor todavía. No el presidente. El poder. El poder, pienso yo. El poder que se le va de las manos, como arena. La crisis que estamos viviendo en estos momentos me ha llevado a mí también a, finalmente, señalar algunos puntos y preocupaciones de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero déjame, antes de eso, ir a algo que dijo ayer en Canal N el congresista Becerril. Él dijo, estos congresistas Avengers, no se están yendo por un interés político, se están yendo por un interés económico. ¿Coincides con esa visión? Hay todo tipo de especulaciones, Beto, pero yo no me voy a atrever a hacer una especulación de esa naturaleza cuando a mí no me consta. ¿Se ha ido de boca Becerril? No creo, ¿Él sabe algo que tú no sabes? Él ha señalado que más adelante ha hablado de obras. Ha dicho que les han ofrecido obras para sus regiones, que por supuesto van a revertir en votos para los congresistas. Yo no tengo ninguna prueba al respecto. Me da la impresión de que Becerril tampoco. Lo que creo es que han sido seducidos por el poder. Con su yapita más. ¿Qué será esa yapita? Eso es lo que se especula al respecto, ¿no? ¿De dónde sale esto de la yapita? Que han sido seducidos por cosas, digamos, tangibles. Ofrecimientos concretos. Así es. ¿Y temes que se te vayan más? ¿Se te vayan escapando? No, yo no tengo temor. Yo sí lamento. ¿O sabes que se van a ir? Porque algunos han hablado de que faltan 4. Bueno, siempre van a haber todo tipo de especulaciones. Pero vuelvo a repetir, cada uno es libre de poder decidir dónde estar. Y la gran mayoría de los congresistas de Fuerza Popular vienen trabajando fuertemente en la representación, fiscalización y legislación. No es fácil pertenecer a una bancada de oposición, a la que además siempre se le hace un cargamontón. Si declaro, ¿por qué declaro? Si no declaro, ¿por qué no declaro? Siempre nos van a criticar. Entonces, yo valoro la fortaleza y la valentía de todos ellos de seguir trabajando siempre pensando los intereses de nuestro país. Ahora, que se vayan congresistas como el señor Bienvenido Ramírez, que dijo que leer produce Alzheimer, o la señora Maritza García, que hablaba de agresores sanos, ¿no? De personas que pegaban a sus mujeres, pero que en el fondo eran personas saludables mentalmente. ¿Es realmente una pérdida o puede ser algo para celebrar? Yo creo que ha sido lamentable que los congresistas se vayan por alguna excusa, señalando... Pero en esos casos, ¿qué pierdes? ¿Un voto? ¿Qué más pierdes? Sí, efectivamente, ¿no? Un voto, pero es un voto del partido, es un voto de Fuerza Popular.
Cuando yo empecé con la creación de Fuerza Popular, en el Parlamento el fujimorismo tenía 13 congresistas. Y a lo largo de todos estos casi 8 años hemos venido trabajando para formar un partido grande, orgánico, con presencia a nivel nacional, con jóvenes trabajando. Y por eso es que en el año 2011 se logró elegir 37 congresistas y en el 2016 73. Una mayoría, una gran mayoría en el Congreso de la República. Pero ese trabajo se ha venido haciendo desde hace muchos años y es el esfuerzo de miles de personas, voluntarios y militantes que han logrado esa presencia. Y por eso yo lo lamento, porque han traicionado el esfuerzo de tantas personas. Voy a insistir en el tema de la calidad por sobre la cantidad, Keiko. Sí. Algunos congresistas uno los escucha declarar y dan vergüenza ajena, te lo diré así de crudo. Y uno dice, ¿de dónde los sacan? Cuando se hace todo un proceso de selección, llegan propuestas de los dirigentes, de los excongresistas, de las propias bases. No todos se atreven a participar en política. Y en ese proceso de selección hemos tratado de darle oportunidad a dirigentes gremiales, a dirigentes del partido que venían trabajando desde hace muchos años. Hoy, mirando en retrospectiva, siento que a veces el poder cambia a las personas y seremos mucho más escrupulosos, por supuesto, al momento de seleccionar a nuestros futuros candidatos. Mayor control de calidad. Sí. Voy a hacer una pregunta más sobre Becerril para que no parezca que estoy obsesionado con él, pero hay algo importante que tengo que preguntar y es que Becerril comparó a Kenji con Montesinos y dijo que era un aprendiz de su tío y que seguramente su tío Vladi había dejado una profunda huella en él, y ya que ambos compraban, estoy citando a Becerril, congresistas. Unos días después, Montesinos hizo algo que casi nunca hace, respondió vía las redes sociales de su abogada Estela Valdivia y dijo, en los 90 yo hablaba más con Keiko que con Kenji, así que si dejé alguna huella, debe ser en Keiko. Fue hace 17 años atrás, Beto, que en tu programa, en este canal, yo señalé que el señor Montesinos debía salir, debía retirarse del gobierno de mi padre. En Canal 11. En Canal Pero 11. sí, es verdad que fue un programa mío. Y fui una de las pocas personas del gobierno, en ese entonces de mi padre, que lo dije públicamente. Todos saben que yo me enfrenté al señor Montesinos. ¿Por qué te responde? Lo que creo es que busca dañarme. Que quede bien claro, que a mí solo me dejan huella las personas de bien. O sea que está No del lado ese de señor. Kenji. Es lo que aparenta. ¿Ha tomado partido por Kenji y por tu papá? Lo que busca claramente con esa declaración es hacerme daño. Pero yo ¿Lo ha logrado? no le tengo miedo, no. Todos saben de mi trayectoria y de mi actuar. Hoy se supo que el almirante Carlos Tubino firmó el acta de sujeción que firmaron tantos generales y mandos militares a Vladimiro Montesinos. ¿Lo sabías? ¿Te sorprendió? ¿Qué sensación te deja? No, no lo sabía, lo he leído a través de las noticias. Efectivamente, como cientos de militares lo hicieron, conversaré con él y esperaré las explicaciones del caso. Pero el almirante Tubino, el congresista Tubino, es una persona honorable que viene trabajando muchísimo por su región Ucayali y también en defensa de la Marina Guerra del Perú y las Fuerzas Armadas. Hablando de congresistas, Rosa Bartra estuvo en una entrevista con nosotros la semana pasada, hablando de la ley que ella proponía una fórmula de trabajo, de práctica laboral a los alumnos de institutos, ley muy crítica, que aquí también hemos criticado. En las redes sociales, mucha gente me acusó de estar del lado de Odebrecht porque consideraban que tal entrevista atacaba a la presidenta de la comisión. Nada más falso, porque con Odebrecht no tenemos nada que ver, a diferencia de otros colegas. Sin embargo, hay la sensación de que Rosa Bartra, siendo parte de Fuerza Popular y siendo Fuerza Popular también objeto de investigación en el caso Odebrecht, ya pierde legitimidad, ya no puede seguir siendo la presidenta de la comisión.
Rosa Bartra viene haciendo una extraordinaria labor en la Comisión Lavallato. Pero es importante señalar que esa comisión tiene 7 miembros, Beto, de las cuales solo 2 personas, 2, son de Fuerza Popular. El resto de congresistas pertenecen a otros partidos políticos. Es la comisión de investigación con mayor representación multipartidaria. Y si ella sigue en el cargo, porque han habido en algún momento cuestionamientos, ha sido ratificada por sus propios colegas de otros partidos. Y es gracias al trabajo de esa comisión en conjunto que se han encontrado muchas revelaciones que antes no se sabían. Así es que yo creo que más allá de los cuestionamientos coyunturales, yo saludo el trabajo de toda la comisión y especialmente de Rosa Bartra. ¿Van a volver a votar por la vacancia, Keiko? Yo creo que ante esta situación tan compleja, en la que hay serios cuestionamientos de corrupción contra el presidente de la República, y además vemos a un país detenido, paralizado, en la que no se han hecho avances, por ejemplo, en las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero, yo creo que el presidente de la República debe de dar un paso al costado. Con referencia a la vacancia, se está generando un consenso bastante amplio en la que, de acuerdo a las noticias, ya hay varios partidos políticos que han manifestado su apoyo a esta moción. En el caso de Fuerza Popular, yo prefiero no pronunciarme porque recién el día de mañana la bancada se va a reunir y va a tomar una decisión. Y quiero ser respetuosa de la decisión final que tomen los congresistas de Pero Fuerza tu opinión Popular. personal es que debería irse el PPK. Yo creo que el presidente tiene que dar un paso al costado. Creo que aliviaría esta situación de debatir una nueva moción de vacancia. Pienso yo que el señor Vizcarra, que además ha manifestado que no renunciaría ante la posibilidad de una vacancia o una renuncia, le podría dar un mayor impulso a nuestro país. Pero acá permíteme también, Beto, señalar sobre algunas especulaciones que se vienen vertiendo ahora y que se vertieron hace 2 meses atrás. Fuerza Popular, y quien habla, no está fomentando nuevas elecciones. Nosotros seremos absolutamente escrupulosos en el respeto del orden constitucional. Y como el señor Vizcarra ha señalado ya en una entrevista, él no va a renunciar. Y de acuerdo al orden constitucional, le correspondería a él asumir la presidencia de la República. Tengo la impresión de que ha cambiado la visión que tenía Fuerza Popular de Vizcarra de un tiempo a esta parte, porque con el escándalo Chinchero se fue antes de que lo voten y ahora parece que es el candidato perfecto. ¿Qué cambió? El señor Vizcarra renunció al cargo de ministro de Transporte. Porque lo habrían censurado. No, se especulaba una interpelación, pero el señor Vizcarra no se aferró al cargo y dio un paso al costado inmediatamente. Yo no he conversado con él, pero he leído su entrevista en la que él señala que no renunciará. Y eso creo que es una señal muy importante. Él es un hombre provinciano que tiene una mirada de ese Perú profundo y estoy segura que una persona como él, además con mayor experiencia política, podría implementar mejor los cambios que los peruanos estamos esperando. Vizcarra lo haría mejor que Kuczynski. Yo pienso que sí. ¿Cualquiera lo haría mejor que Kuczynski? En este caso le correspondería a Vizcarra y contesto por él. Yo creo que Vizcarra lo haría mejor. Pero es que si no es Vizcarra sería Meche, ¿no? Es que en el orden constitucional, Beto, no hay que mirar a las personas. ¿Es Vizcarra o es Meche? A cualquiera de las dos personas se le respaldaría tal como señala la Constitución. El verbo respaldar es importante porque es algo que no han hecho claramente con Kuczynski. Si él llegara al sillón presidencial, si PPK da el paso al costado o si lo vacan en el Congreso, que es una posibilidad, creo, bastante grande a la luz de los últimos sucesos,
¿La bancada de Fuerza Popular lo va a respaldar? Aquí permíteme también, Beto, hacer un análisis en retrospectiva de lo que ha venido haciendo Fuerza Popular desde el Congreso, porque se nos ha hecho una campaña absolutamente injusta señalando a Fuerza Popular como una bancada obstruccionista, y eso es absolutamente falso. Mercedes Arauz ha dicho que lo único que ustedes hacen es bloquear. Eso es lo que ella ha señalado ayer. Y permítame decir, desde el Congreso, el partido que yo presido ha dado votos de confianza a 2 gabinetes. Se le ha dado facultades para legislar en diferentes materias. Se ha revisado los decretos legislativos mano a mano con los ministros de Estado. Se ha dado la ley de reconstrucción con cambios en menos de 24 horas. Se ha dado 2 leyes de presupuestos. Y el día de hoy, la primera ministra había señalado ayer que Fuerza Popular obstruye. Yo creo que ella estaba mal informada. En las comisiones de Justicia y Economía, que son presididas además por congresistas de PPK, venían trabajando desde hace ya varias semanas en un debate amplio para el proyecto de ley que vaya en reemplazo del decreto de urgencia 003, este decreto nefasto. Yo te quiero señalar 2 cosas específicas, Beto. En este debate amplio, lo que Fuerza Popular propuso dentro de todas las 30 observaciones y sugerencias que se le dio, fue, por ejemplo, que en este proyecto se priorizara y se tomara en cuenta y se pusiera que los proveedores MIPES y los trabajadores serán tomados en cuenta en esta ley de salvataje. Y el segundo punto importante dentro de muchos de los que se ha dicho es que la Contraloría tiene que tener una presencia concurrente en todo este proceso. Hoy finalmente se ha aprobado. Entonces, ¿de qué obstrucción estamos hablando? Lo que hemos venido haciendo durante todo este año y medio es trabajar de la mano en las iniciativas que ellos han solicitado. Y cuando llega un proyecto de ley del Ejecutivo, los presidentes de los congresos, Luz Salgado y el señor Galarreta, han priorizado, como debe ser, el debate de estos proyectos. Entonces, digamos que, salvo vacar a PPK, no admitiría que hubo nada que la bancada haya hecho para desestabilizar o hacer trastabillar al régimen. En su momento, cuando hubo una denuncia muy grave en un medio de comunicación contra el ex ministro Saavedra, el ministro de Educación, en la que se cuestionaba fondos por un valor de 240 millones de soles en la adquisición de computadoras para los niños del Perú, frente a una denuncia de esa naturaleza y de esa magnitud, y frente a la poca información que se le dio al Congreso, la bancada de Fuerza Popular tomó una decisión y una medida en la que además participaron y votaron otros congresistas de otros partidos. El hecho que Fuerza Popular haga una labor de fiscalización fuerte no significa que sea obstruccionista, porque hoy, por ejemplo, en este proyecto de ley que te menciono, como en todos los anteriores que se ha trabajado con el Ejecutivo, se han logrado salidas técnicas, viables, y se les ha dado las herramientas al Poder Ejecutivo para que ellos puedan implementar su plan de gobierno. Solamente para ponerte un pequeño ejemplo, en las facultades ellos solicitaban la disminución de 1 punto del IGB. Esa propuesta iba en contra de lo que nosotros pensábamos, pero se los dimos, se lo otorgamos, porque creemos que en esa primera etapa era importante que el presidente pudiera implementar su plan de gobierno. Que luego que él tenga las herramientas, no haya podido hacer las obras y no haya podido tener la capacidad de gestión para poder estar a la expectativa y resolver los problemas de los peruanos, ya ese no es nuestro problema. Bien, vamos ahora al tema sobre el cual seguramente nuestros televidentes están esperando que conversemos, el tema que está en todas las primeras planas, que es el tema Odebrecht. Barata dijo que le entregó $1 millón a los señores Yoshiyama y Bedoya, sin contar otros 200.000 que le habría entregado a la CONFIEP. Quiero primero preguntar si esto es cierto, si esto lo sabías y si es verdad.
según Jaime Yoshiyama y el señor Bedoya, han negado rotundamente la declaración hecha por el señor Barata. Pero también quisiera precisar qué cosa es lo que ha dicho el señor Barata acerca de mí. Porque durante meses señalaban que Keiko había recibido dinero de Odebrecht. El señor Marcelo Odebrecht señaló lo que yo venía diciendo, que yo no lo conozco, que nunca he hablado con él. Y que si es que hubiese habido algún financiamiento, eso lo sabría el señor Barata. El señor Barata, que ha dicho acerca de mi persona, que jamás he solicitado dinero, que nunca me han entregado y que jamás he conversado sobre temas económicos o financieros conmigo. Es más, ante las tantas repreguntas, cerca de 15 repreguntas me contó mi abogada, él señaló que yo era una persona fría y distante y que nunca pudo interactuar conmigo. En el supuesto negado que la declaración del señor Barata fuera verdad, yo por lo menos hubiese tenido una cordialidad o hubiese agradecido un aporte de una empresa que en el 2011 no estaba siendo cuestionada. Pero yo me ratifico, confío en Jaime Yoshiyama y en el señor Bedoya. Ellos han negado esta declaración. Tengo la tranquilidad, como señalan todas las cuentas de nuestro partido, que han sido fiscalizadas por la OMPE, de que ese dinero no ha existido. Y con referencia a la CONFIEP, lo que han señalado sus directivos es que hubo una campaña en defensa del modelo económico y en defensa de la empresa privada. En la segunda vuelta, Keiko. Así es. ¿Y entonces, ¿esa campaña para quién era? Y quien fue a la CONFIEP a participar y a transmitir su plan de gobierno fue el señor Ollantumala. Yo no. Jamás he conversado con ellos sobre esta campaña. Con el señor Briceño, lo conozco de algún evento social, jamás hemos hablado de esta posible campaña. Es más, él lo que ha hecho es aportar a la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hablar del tema de la CONFIEP en un momento porque es un tema que se refiere a un monto bastante menor. Pero quiero preguntarte entonces, si le crees a Yoshiyama y si afirmas categóricamente que no es cierto que Barata le dio $1 millón a Yoshiyama y a Bedoya, ¿cómo es posible que ellos citen incluso una dirección puntual donde se habrían producido estas reuniones? Y la dirección es Octavio Espinosa, 220 San Isidro, casa de Isaac Goldenberg, quien fuera canciller y ministro del gobierno de Alberto Fujimori. Ellos citan días y citan direcciones en las cuales se produjo esta reunión para entregas de dinero. Entonces, da tanto detalle que por lo menos nos genera dudas razonables. Es decir, el propio Roque Benavides ha dicho que se hizo una bolsa para frenar a Humala en la segunda vuelta y que una serie de empresas de la CONFIEP contribuyeron a eso. Y dentro de las empresas, de las veintitantas, ha dicho en el RPP, estaba Odebrecht. Si estamos en la segunda vuelta y la campaña es para fomentar que el modelo económico continúe, que se continúe con el libre mercado, claramente no era una campaña a favor de Keiko, era una campaña en contra de Humala, que era tu único rival. Entonces, hay una serie de elementos sueltos, otro más, siendo la relación existente entre Yoshiyama y Goldenberg, que es el dueño de la casa donde se produjeron las reuniones. Yoshiyama y Goldenberg tuvieron una empresa offshore llamada Pegapaxi en Aruba, que comenzó con un aporte modesto y que en poco tiempo tuvo un capital de 5 millones. Es decir, información alrededor existe. Y yo quisiera que si tú estás dispuesta hoy a negar categóricamente, nos des elementos para creerte. Yo creo que la investigación va a llevar a que todos podamos conocer la verdad.
Cuando salieron las declaraciones del señor Barata y el señor Yoshiyama se encontraba afuera, señalaban de manera muy ligera de que él se había fugado, cuando en realidad lo que él fue a hacer fue hacerse un chequeo médico. Y él adelantó su retorno frente a todas estas especulaciones. Apenas regresó el señor Yoshiyama, se presentó en el Ministerio Público para ponerse a disposición y para que lo citen de manera inmediata. Él ya ha declarado en otras oportunidades y estoy segura que lo volverá a hacer. Los detalles de sus finanzas no las conozco. ¿Sabías de la existencia de esta offshore? No. De esta sociedad entre Goldenberg y Yoshiyama. Sí sabía que eran socios, que tienen una relación de amistad de hace muchos años, pero no conozco los detalles de sus inversiones. Ni tengo por qué saberlas, ¿no? Pero sí confías en él. Confío en su palabra. Cuando se reveló los detalles de la declaración del señor Barata, conversé con él cuando él estaba en Estados Unidos y le señalé lo que habían dicho. Y él categóricamente negó esta versión. Envió una carta y me dijo: voy a regresar en el plazo más pronto posible. Lo que me sorprende, Beto, es que en estas declaraciones mencionaron otros nombres de otras personas a las que también les corresponde el derecho de la presunción de inocencia. Pero lo que llama la atención es que solo las casas de los dirigentes de Fuerza Popular son allanadas. ¿A qué lo atribuyes? Solo el partido político Fuerza Popular es investigado. ¿A qué lo Y atribuyes? los otros partidos no. Yo creo que hay un sesgo y hay una intencionalidad política de debilitar y desprestigiar al partido Fuerza Popular. ¿No será Y que te han asignado a José Domingo Pérez Gómez, que es el fiscal más severo y más tenaz de todos los demás? Entonces, claro, a Keiko le ponen al fiscal que te va a perseguir como un cazador, y a los otros les han puesto fiscales un poco menos inflexibles. Pero no es solamente, no, perdón. El partido del señor Kuczynski, del que además también hay cuestionamientos, no está siendo investigado. El partido del señor Toledo nunca ha sido allanado. La señora Villarán tampoco. Entonces, no hay una equidad en el trato de las investigaciones. Y en el caso de la fiscalía dirigida por el señor Domingo Pérez, no solamente está él, están 5 o 6 fiscales a su Cada lado. uno asignado a un caso. No. Son 5 o 6 fiscales Para ti. asignados a Fuerza Popular. Me parecería que lo lógico y lo justo es que esa misma cantidad de fiscales investiguen a los otros partidos. Nosotros no tenemos miedo a la investigación, Beto. Pero lo que nos llama la atención es, se nos estaba investigando por lavado de activos. Pasaron los 18 meses, culminó el plazo de la investigación y cambiaron a crimen organizado para seguir investigándonos. ¿Por qué? Cambiaron a los fiscales. Antes era el señor Germán Juárez. Cuando venció el plazo, decidieron cambiar al señor Domingo Pérez. Entonces, ese trato que no se le da a los otros partidos políticos es lo que nosotros señalamos que hay una clara evidencia de perjudicarnos políticamente. Lo que pasa es que uno es el equipo especial Lavajato y el otro es el equipo de lavado de activos. Y entonces aquí hay una cierta duplicidad de funciones, ¿no es cierto? Que quizás es lo que ha hecho que en algunos casos, no en el tuyo ciertamente, la investigación se ralentice, se vuelva más medrosa en algunos casos. Bueno, llama la atención que haya esta celeridad solo en el caso de Fuerza Popular. En el caso, por ejemplo, del señor Toledo, recién ha llegado el cuadernillo de extradición al Poder Judicial. Tantos meses ha tenido que pasar el Ministerio Público para elaborar un cuadernillo que recién será evaluado. Eso es lo que yo creo que la propia población puede sacar sus
sus propias conclusiones. Has dicho, Keiko, que confías en Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama fue ministro de varias carteras del gobierno de tu padre, fue primer ministro, fue candidato a alcalde. Dicho sea de paso, en la lista de regidores iba también Pepe Klimper, actual secretario general. Y la verdad es que pocos recuerdan que también era tu candidato a vicepresidente en el año 2011, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es prácticamente una de las personas de mayor confianza de Alberto Fujimori y también de Keiko. Jaime Yoshiyama, junto con muchos técnicos, se encargaron de hacer la reforma económica y la Constitución de 1993. Fue presidente del CCD, ahora que lo mencionas. Así es. Del Congreso Constituyente Democrático, así se llamaba. Y este año la Constitución cumple 25 años de vigencia. Cuando tomé la decisión de formar Fuerza Popular, convoqué a algunos exministros de mi padre, entre ellos a Jaime Yoshiyama, y Jaime, que no tenía muchas intenciones de participar en política porque además había ya culminado su última investigación, decide generosamente participar y trabajar en la creación de Fuerza Popular. Él dejó el cargo hace 3 años y medio atrás y ha estado desvinculado del tema político. ¿Fue Yoshiyama quien te recomendó a Joaquín Ramírez? Fue Yoshiyama, sí, quien propuso la candidatura de Joaquín. ¿Por qué? ¿Cómo lo conocía? ¿De dónde tenía confianza con él? No he entrado en ese detalle. Y Joaquín pasó todo el proceso de entrevistas y fue candidato con el número 2 en Cajamarca y logró una votación muy alta a nivel nacional. Joaquín, por ese, digamos, respaldo popular y por ser un hombre provinciano, se le convocó para que asuma el cargo de ser secretario general de Fuerza Popular. Que es el cargo más importante del partido. Sí, que cargo que dejó cuando empezaron una serie de especulaciones. De denuncias, en realidad. De denuncias, y hoy está siendo investigado. Yo también. Se señalaba que había un supuesto audio, denuncia que además utilizaron en la campaña electoral. Pero resulta que ese audio no existe. Y a mí me tienen todavía investigada, no solamente por los temas de, digamos, del partido, sino también por ese supuesto audio no existente. Sería bueno que refresquemos la memoria de los televidentes porque hay 2 audios en la memoria. Uno es el audio que iba a presentar Cuarto Poder y el otro es el audio que fue objeto de la polémica en Panamericana por la edición, supuesta manipulación, etcétera, etcétera, que también fue a proceso, ¿no? Entonces, ¿de cuál de los 2 estamos hablando? Del audio de Cuarto Poder. Que se ofreció y nunca se escuchó. Así es. En la que además hace algunos meses atrás este señor Vázquez dijo que iba a presentar este audio y hasta ahora no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque esa conversación y ese supuesto lavado de activos no existe. ¿Vázquez dinamitó tu candidatura, Keiko? Yo creo que han habido varias irregularidades en la campaña, pero esa campaña ya pasó. Lo importante... Pero es bueno traer elecciones, ¿no? Sí, yo creo que cuando se analiza la campaña, se debe recordar, por ejemplo, que se impidió a la policía a que vaya a votar, de que hubieron mesas en el interior del país que se cambiaron ese mismo día, sorprendiendo a la población, o que las mesas en el extranjero se aperturaron bastante tarde. Pero creo que esas denuncias que hubieron debe servir para que un futuro proceso electoral no vuelvan a ocurrir. Te he preguntado si Vázquez dinamitó la candidatura y no me has dicho si sí o si no me has dicho. Hubo diversas irregularidades. ¿Joaquín Ramírez fue una mala decisión? Joaquín Ramírez al final se convirtió
en el foco de todas las denuncias y claramente dañó tu candidatura. ¿Cuánto la dañó? ¿Lo sabes? No creo que haya sido el único factor, sino que, como te he repetido hace algún momento, han habido diferentes aspectos. Pero en el caso de Joaquín Ramírez, cuando él asume el cargo de secretario general, no tenía ninguna denuncia, ninguna, Beto. 3 o 4 meses después de él asumir esta responsabilidad, se le inicia una investigación por un correo electrónico anónimo. Él es la primera persona interesada en que su caso se investigue a fondo. Y como la fiscal en primera instancia ha señalado en un informe de más de 200 páginas, no ha encontrado responsabilidad alguna. Me corresponde a mí esperar la investigación completa, porque está en segunda instancia. Si la investigación no arroja ningún resultado, ¿volverá Joaquín Ramírez a Fuerza Popular? Yo creo que él está tranquilo y entusiasmado en el sector privado. No he conversado con él desde que él tomó la decisión de renunciar, pero sé por su hermano Cías que está contento nuevamente dirigiendo sus empresas. ¿No haces ninguna autocrítica respecto de la campaña? No, he hecho varias autocríticas, pero también creo que esa campaña fue extremadamente violenta verbalmente. Cometimos errores, por supuesto, y cuando uno ingresa a una campaña electoral, uno sabe que puede ganar o perder. En este caso, luego de las elecciones, que fue un 5 de junio, yo reconocí los resultados el 10 de junio, en una conferencia en la que además me acompañó mi familia, la plancha, los congresistas y el equipo técnico, reconociendo los resultados. Luego de esa campaña tan virulenta, Beto, y viendo lo polarizado que estaba el país, en la que además las bases de Fuerza Popular pedían nuevas elecciones o grandes movilizaciones. Y yo señalé que no íbamos a hacer eso, que teníamos que respetar ese resultado. Y viendo esa polarización, mi forma de contribuir a la calma fue mantener un prudente silencio. Has mencionado dentro de las irregularidades que encontraste en la campaña que los policías no pudieron votar, que las mesas en el extranjero se abrieron tarde. ¿Te robaron la elección? Yo creo que cada peruano podrá sacar sus propias conclusiones. Y Necesito además, una respuesta tuya, Keiko. ¿Qué piensas tú? yo reconocí los resultados, Beto. Yo los reconocí Pero como demócrata que ¿qué soy. sientes en tu fuero interno? ¿Que perdiste en buena lid o que hubo trampita o hubo debajo de la mesa factores que... Mira, hubieron irregularidades hasta, por ejemplo, ese famoso celular de Montesinos que lo encontraron el día antes de la elección. Cosas rarísimas. Y ese día no se puede hablar de política. Ningún miembro de Fuerza Popular pudo salir a desmentir esas insinuaciones que se hacían por ese celular de Montesinos. ¿Le encontraron el celular para dañarte? Por supuesto, en la que señalaban además que habían encontrado 2 números de teléfono, así, de manera muy ligera. Sin embargo, yo he reconocido los resultados y vengo trabajando desde mi partido con una profunda gratitud, Beto. En las elecciones del 2016, más de 8 millones de peruanos depositaron su confianza en mí. Pero siento también que más allá de esas irregularidades, los agravios verbales fueron demasiado fuertes. Cuando culminó el proceso electoral, la segunda vuelta con el señor Ollantumala, yo fui a saludarlo, lo fui a felicitar. No lo hice con el señor Kuczynski
porque era mi gesto político de rechazo a todos los agravios que no solamente quien habla, sino todos los simpatizantes de Fuerza Popular habían recibido. Los agravios pueden o no causar efecto en el agraviado. A uno le pueden decir samba canuta y a uno le puede resbalar o no. ¿Cuál fue el agravio que te hirió? No es que me hirió, sino que me causó una gran preocupación que se señalara que en el Perú se estaba implementando un narcoestado. Y estas noticias salieron por todo el mundo. Y eso es un agravio al Perú. Eso es una noticia terrible que genera una pésima imagen en nuestro país. Entonces, yo creo que una campaña electoral también tiene sus formas y tiene sus límites. Y en este caso no se supieron respetar esos límites. Aquello de hija de ratero, ratera también, ¿no te hirió? Ahora que a él se le señala con todas estas acusaciones de corrupción, me pregunto si es que volvería a señalar algo así. O le pregunto a Kenji, ¿qué siente cuando recuerda esa frase? PPK le dijo ratero a tu papá. Así es. ¿Se ha olvidado eso, Kenji? ¿Crees? Yo he rechacé esa afirmación. Pero vuelvo a repetir, Beto, la campaña pasó. Desde Fuerza Popular venimos trabajando constructivamente en el Congreso, logrando consensos para aprobar normas fundamentales. Y nosotros vamos a celebrar el 8º aniversario este viernes. Cumplimos 8 años de vida institucional. Somos un partido joven y venimos preparándonos para las elecciones municipales y regionales en las que vamos a participar activamente. No solamente en varias regiones de nuestro país, sino también en la capital. Muchos fuimos muy críticos del manejo de los medios en el gobierno de Alberto Fujimori y yo quería tu comentario sobre el comportamiento de los medios de comunicación en la última campaña electoral. ¿Sientes que hubo medios de comunicación que hicieron campaña por Kuczynski? Claramente. ¿Cuáles? No, no los voy a señalar, Beto. La campaña ya pasó, pero hubo un cargamontón, ¿no? Sino me enfrentaba pues al mundo entero. ¿La televisión estuvo a favor de PPK? Ampliamente, ¿no? ¿La televisión en general? En su gran mayoría. Eran pocos los periodistas objetivos como tú que le daban tribuna a ambos lados. Bueno, yo no creo que fuera objetivo. Lo que pasa es que tenía como jefe a Augusto Álvarez Rodríguez, que había convertido el área de prensa de Latina en el comando de campaña de PPK. Entonces yo, porque soy Contreras, dije voy a entrevistar a Keiko y no me dieron cámara. Y eso le constará a tu jefe de prensa que tuvimos que pagar con la nuestra para poderte entrevistar, porque estabas vetada. Sí. ¿No? Entonces, por fregar, te entrevistamos. Ese es un ejemplo de, digamos, de muchos de los maltratos que en la campaña recibimos. Pero yo te voy a decir una cosa. Pero lo de Cuarto Poder, ¿sientes que ya fue, digamos, una cosa, digamos, orquestada? ¿O simplemente fue una legítima denuncia periodística? No, fue una cosa orquestada en la que además utilizaron un medio internacional y cortaron partes de una entrevista a una funcionaria de la DEA. Felizmente, al día siguiente de este reportaje, la DEA, esta institución americana, que nunca saca informes con referencia a personas, señaló claramente que en mi caso yo no estaba siendo investigada ni antes ni durante el señalamiento de esta denuncia. Pero más allá de este cargamontón, Beto, yo lo que siento es que esta campaña electoral del 2016 me ha vuelto más fuerte. Espiritualmente sobre todo. No le tengo miedo al cargamontón mediático. Y que el Comercio haya titulado
hace algunas semanas cuando se interrogó a Marcelo Odebrecht, afirmando que recibiste dinero, ¿lo sientes también como un ataque del diario El Comercio o del grupo El Comercio en su conjunto? Claro, lo que me llama la atención es que cuando se dio la declaración del señor Odebrecht, él señala en todas sus respuestas que no me conoce, que nunca me ha visto, que él no recuerda de que se haya aprobado algún financiamiento, que él nunca había dado una orden de esa naturaleza. Pero que a los Entonces, candidatos nunca se les da la plata en la mano. Vamos, salvo Nadine Heredia, que se aseguraba de que la plata se la dieran a ella, todos los demás políticos tienen pues, ¿no?, personas encargadas de eso. Pero el señor Barata ha señalado que varios de esos políticos le han agradecido. Bueno, pero eso te convierte en una malagradecida, más no necesariamente en inocente. Perdón, Beto. El argumento que me estás dando no prueba. No. En mi caso, el señor Barata ha señalado que soy fría, distante, que jamás... Pero eso es una característica de tu personalidad, Keiko. Eso no significa que... Yo no recibí plata porque soy frío y distante. No, eso no, una cosa no es causa de la otra. Jamás he solicitado, jamás he recibido y jamás he conversado de temas de financiamiento económico con él. Él ha ratificado lo que yo he venido señalando desde hace varios meses atrás. ¿Y entonces Yoshiyama y Augusto Bedoya? En el caso de ellos niegan la declaración del señor Barata, como lo han negado otras personas. ¿Tú confías igualmente en ambos o confías más en Yoshiyama que en Augusto Bedoya? No, yo confío en ambos. ¿Y por igual? Sí. El señor Bedoya me envió un mensaje también señalando que la afirmación del señor Barata era falso y que él se encontraba fuera del país con toda su familia y que iba a regresar también pronto. O sea que el allanamiento se ha hecho en ausencia del dueño de casa. No, él ya había regresado. Está aquí. Sí, así es. Ha salido una noticia que ha encontrado $8.000, que bueno, en mi casa puedo encontrar más. El señor Yoshiyama y el señor Bedoya ambos son empresarios de éxito con una gran trayectoria y serán ellos quienes se van a encargar de enfrentar todas estas investigaciones. Quiero volver sobre el tema de la CONFIEP, porque acá sí hay una cosa que todos recordamos y es el programa tan generoso que hizo Jaime Bailey para luchar por tu candidatura en el año 2011 y para dinamitar la candidatura de Ollanta Humala. El rumor en las redacciones era, había una bolsa de dinero de los empresarios mineros que le han pagado a Bailey para que venga de Miami todos los fines de semana y haga un programa en América especial para dinamitar a Humala. Tiempos en los que América te quería, ¿no? ¿Cuánto puede haber habido de cierto? Siendo que Roque Benavides ha dicho que se hizo una bolsa para evitar que... ¿Tienes el video? ¿De lo de Roque? Sí. A ver, vamos a escucharlo de su boca. En la campaña electoral se hablaba de una supuesta bolsa de los mineros contra Ollanta Humala, y esto no lo he inventado yo, se publicó en diversos sitios. Hay medios de comunicación, programas de televisión exprofesamente puestos al aire para frenar a Ollanta Humala. Yo creo que en nuestro país el ambiente político hay mucho intrigante, y gente que va y les dice a los políticos, fíjate, este está con fulano, con mengano, con perenceja. No hay tal cosa, por lo menos que yo haya conocido. Yo no soy parte de ninguna bolsa. ¿Usted no hubiera invertido en un programa de televisión que frene a Humala? Para nada, para nada. No conozco al señor Bailey, no lo conozco. Lo ha mencionado usted, no yo. Yo lo he mencionado, por supuesto. Yo no lo conozco. Sí sé del chisme que decían que habíamos pagado para que viniera este señor. No tengo el gusto de conocerlo. Y le juro por mi santa madre, que tiene 92 años, que acá no ha habido un penique de este humilde servidor. ¿En la campaña? Bueno, hace pocos días el mismo Roque Benavides dijo a RPP que se había hecho una campaña que estaba por encima de los $2 millones para promover la defensa de la empresa privada, ¿no?, para detener el avance de Ollanta Humala
y que hubo veintitantas empresas que aportaron, entre ellas la empresa Odebrecht. Si en la segunda vuelta se está haciendo una campaña para frenar a Ollantaytamala, se está haciendo una campaña por Keiko Fujimori, porque eran los únicos dos candidatos. Pero no necesariamente. Lo que ellos han hecho es hablar sobre la defensa de la apertura de las inversiones, defender una economía social de mercado, defender a las empresas. Y pienso yo que todo esto sirvió para que el expresidente Ollantaytamala no implemente su plan de gobierno. Es más, recordemos que en la segunda vuelta él hizo un cambio de su plan de gobierno de la gran transformación a su hoja de ruta. Eso me recuerda a algo. A ver. Que tú fuiste a Harvard y apoyaste la Unión Civil y luego viniste a la iglesia evangélica y te hicieron un exorcismo y te agarraron la cabeza. ¿Qué pasó ahí? También hubo un cambio, una gran transformación. No, lo que yo señalé en Harvard, como lo he venido señalando en diferentes entrevistas, es que yo apoyo la unión civil en términos de la defensa patrimonial. Y si Más no matrimonial. Así es. Y si tú ves mi declaración en Harvard, señalo claramente así, que es una defensa del patrimonio. ¿El amigo Steven Levitsky te invitó? ¿Él fue el gestor de tu presentación en Harvard? Sí, él fue quien me invitó. ¿Es tu amigo? Es un conocido. No es, digamos, no es un amigo, no, con él no conversó No, claro, pero se hizo famoso cotidianamente. porque dijo que de Humala había dudas y de Fujimori había pruebas. Sí, pero luego he Y tenido... ahora hay pruebas de Humala. Y ya he tenido oportunidad de conversar con él en varias ocasiones, conversaciones, charlas largas en las que discrepamos muchísimo, pero hace, te diría yo, 3 años que no lo veo. Así es. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con lo último de esta entrevista. No se vayan, amigos. Continuamos conversando con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien rompe hoy su silencio después de 20 meses de no haber concedido ninguna entrevista y a quien le agradecemos por estar aquí. Además, agradecemos al canal que nos ha dejado pasarnos unos cuantos minutitos que le vamos a robar al noticiero. Bien, me están pasando una información de último minuto que voy a compartir contigo y con los televidentes. Dentro de el allanamiento a Jaime Yoshiyama, al parecer al personal de la DINPOL, de la comisaría de Santa Felicia, está procediendo a realizar una diligencia por cuanto se ha encontrado un arma de fuego en la casa de Yoshiyama. Él dice que es de su abuelo y no es un arma que haya sido o esté registrada, por lo cual me informan, la unidad de alta complejidad está haciéndose cargo del tema. Es una información sobre la cual no es necesario que comentes, la comparto con los televidentes simplemente. Bien, en algún momento dijiste, Keiko, que tú no te deprimías, que deprimirse era para perdedores, y yo me sentí un perdedor porque yo sí me he deprimido. ¿Estás combatiendo la depresión con maratones y con Ironman? Señalaron que yo estaba picona, que estaba deprimida. Picona y deprimida son cosas bien distintas, ¿no? No, es que de todo me dijeron, ¿no? Pero ni uno ni lo otro. Yo lo que siento es gratitud por la confianza tan amplia que el pueblo peruano me dio. Pero una vez culminado el proceso electoral, en la que además bicicleteaba mucho, hacíamos 40 kilómetros, 40K en diferentes ciudades, seguí con el ciclismo y hubieron algunos amigos que me invitaron a entrenar y hacer triatlón, que es nadar, Correr y hacer bicicletear. bicicleta. Sí. Y la verdad que ha sido una experiencia compleja, un reto enorme. Implicó aprender a nadar.
Sí, yo, o sea, las primeras veces no podía nadar 20 metros seguidos. Hoy, después de mucho entrenamiento, puedo nadar 2000 metros. E hice una prueba que se llama Ironman 70.3, que implica nadar 1900 metros, bicicletear 90 kilómetros y correr 21 kilómetros. Y hay que hacerlo en ciertos plazos. Llegué a las justas, pero lo más importante es que llegué y pude cumplir ese objetivo. Sigo entrenando, entreno en un equipo y espero pronto poder hacer otro medio Ironman y disminuir mi tiempo. Ese es mi objetivo. Y ha bajado 8 kilos con este 9. 9 kilos. Sí. Bueno, este ha sido el fin del segmento Té de Tías que todos estaban esperando. Hemos hablado de dietas, de ejercicio. Ahora vamos a seguir hablando de política, Muy ¿no? bien. Porque hay que darle gusto al público siempre. Perfecto. Bien, habíamos hablado de la calidad y la cantidad de los congresistas y la verdad es que sí, hay algunos que uno los ve, los escucha y no sabe qué hacen ahí. ¿Qué pronosticas que pasará en esta nueva votación de vacancia que inexorablemente se va a dar? ¿Fuerza Popular va a votar como un bloque o van a existir, crees posible que existan algunos nuevos prófugos? El debate se va a llevar a cabo mañana. No quiero adelantar una opinión porque tengo que ser muy respetuosa de lo que la bancada finalmente decida. Lo que sí veo es que hay un mayor consenso hacia una posible vacancia. Sin embargo, yo creo que ese es un proceso bastante traumático para nuestro país y yo creo que el presidente Kuczynski, dejando de lado sus intereses personales y pensando en el Perú, debería renunciar. Pensando en el 2021 y en el 2026 también, ¿tienes pesadillas con convertirte en la nueva Lourdes Flores? Tengo un gran respeto por Lourdes Flores. ¿Sabes a qué me refiero? A quien vi hace semanas atrás en Palacio de Gobierno cuando llegó el Papa Francisco. Yo tengo la satisfacción de ser la primera mujer que ha participado por primera vez en 2 segundas vueltas. Y eso lo agradezco. Y en el marco de esta semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, es importante motivar y fomentar que más mujeres participen en política. Y sin duda, Lourdes Flores es una gran política, más allá de los resultados que ella tuvo al final de su carrera. ¿Pero eres consciente de que a la tercera va la vencida? Eso depende de la visión de cada persona. Yo soy una persona que me gusta prepararme, soy chancona, creo en el trabajo constante. Pero y entonces eso, quiere decir que consideras la posibilidad de perder por tercera vez. Yo no he tomado la decisión y creo que es bastante prematuro tomar una La decisión de volver a candidatear. Así es. Sin embargo, sí te puedo decir que Fuerza Popular va a participar. Pero soy también, como deportista que soy, sé que cuando uno entra en una competencia puede ganar o no. Y en este caso, yo, por ejemplo, me estoy preparando ya para un segundo medio Ironman. Ajá. Pero el verdadero Ironman es en el 2021. 21. Esa decisión se tomará más adelante. ¿Es cierto que Dieter Columbus va a ser el candidato a la alcaldía de Fuerza Popular? No puedo todavía precisar nombres. ¿No puedes afirmarlo ni negarlo? Puedo decir que Fuerza Popular va a participar activamente en nuestra capital con cuadros nuevos, con experiencia técnica, con experiencia municipal, con cuadros jóvenes. Y lo que está haciendo Dieter Columbus es, además de laborar en el Congreso, él por las tardes nos está ayudando a hacer el plan de Lima y da conferencias los fines de semana en algunas bases de Fuerza Popular sobre temas municipales.
¿Podría ser el candidato? Podría, ¿O podría no ser? o podría no ser. En las últimas semanas, cuando se ha visto casos tan horrorosos de violaciones y asesinatos de niñas y niños, se ha vuelto a discutir el tema de la pena de muerte. Sí. ¿En un eventual gobierno de Keiko Fujimori aprobarás la pena de muerte para estos casos? Yo, en lo personal, estoy a favor de la pena de muerte. ¿Para qué casos? Para violadores de niños. Y lo que he señalado, para no tener que salirnos del Pacto de San José, para no denunciar a la Corte, es como señalaba la Constitución de 1933, pena de muerte para los violadores de niños menores de 7 años seguida de muerte. En el caso de nuestra bancada, hay algunos congresistas que han presentado ya proyectos de ley pidiendo la pena de muerte, pero la votación que se haga será una votación de conciencia, en la que se respetará, digamos, la opinión y la posición que cada uno de los congresistas tome. Los que estamos en televisión y en la vida pública consideramos que los haters, es decir, los odiadores, son fans confundidos. ¿Ya? ¿Los no a Keiko son tus fans confundidos? ¿Qué piensas de ellos? Yo creo que, y he conocido a algunos de ellos. ¿Qué opinas de ellos? En algunos eventos se han aparecido y han querido hacerme preguntas, y por supuesto que los he dejado. A ellos yo les señalaría y les pediría que antes de, digamos, de sacar conclusiones, que traten de escuchar mi versión. Y después de eso, digamos, tomen una posición política, pero que no lleguen a esos odios que en algunos momentos vimos en la campaña de la segunda vuelta. ¿Me piden terminar esta conversación? Sí. Tengo que hacer una última pregunta, por supuesto. ¿Martín Vizcarra tendrá más gobernabilidad que PPK? Yo creo que tendrá la misma gobernabilidad que se le ha venido dando al presidente Kuczynski, pero creo que tendrá otro estilo de gobernar. Un estilo... ¿Cómo sabes eso? Porque es un hombre más joven, es un hombre provinciano y es un hombre que tiene más experiencia política. Eso lo acabo de señalar. Y yo creo que generará esos consensos que los peruanos estamos esperando. Y está generando además que varios grupos políticos vean con mayor expectativa una posibilidad de esa naturaleza. Keiko, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a ti, Beto, por la oportunidad. Nos despedimos y lo dejamos con ATV Noticias. Chau.